bienvenidos una vez más a nuestras charlas de educación continua con Akin Pech. Soy Joana Campolargo, ortodoncista, y hoy te voy a hablar de un tema que me pidieron anteriormente, que es la mordida profunda. ¿Cómo vamos a manejar la mordida profunda? Y es que les traigo varios ejemplos porque muchas veces se tiene la idea de que la mordida profunda entonces es igual a intrusión anterior e extrusión posterior, y no todos los casos ameritan ese tipo de tratamiento. Entonces, vamos a ver detalles. Lo primero que tenemos que tener claro es que una mordida es profunda cuando tenemos más del 40% de la sobremordida y no se aprecian ese nivel de los incisivos inferiores que deberíamos ver. Vamos a tener que esa etiología puede ser esquelético, como lo podemos ver acá, puede ser dentario, cuando se presentan más que nada las mordidas profundas en pacientes clase 2, cuando tenemos mordida cruzada posterior, en casos de extracciones inadecuadas, en fin. Y adquirido muchas veces aquellos pacientes que chupan dedos, que tienen el hábito de lengua y tienden a crear esta sobremordida, esta clase 2, y no generan esta mordida profunda. Vamos a tener que los tipos de mordida pueden ser dentaria y se presentan más que nada en maloclusión, tanto clase 1 como clase 2, cuando los incisivos, tanto superiores como inferiores, están fuera de su base ósea. Vamos a tener que es dentoalveolar cuando vamos a presentar una alteración en el crecimiento y el desarrollo, y los dientes van a presentar retroclinaciones, bien sea tanto en la arcada superior como inferior. Y también la tenemos de carácter esquelético, que es cuando tenemos un maxilar muy grande, una mandíbula muy pequeña o una combinación de ambas. Las características que nosotros podemos normalmente observar, las características faciales, en un paciente con mordida profunda, que prácticamente nosotros ya lo reconocemos en la calle, es que vamos a tener un paciente braquicefálico, con su cabeza bastante corta, un poco más ancha. Por lo general son pacientes clase 2, esquelética, tienen un perfil bastante cóncavo, el tercio inferior disminuido y el plano oclusal disminuido. Estos son los perfiles que normalmente vemos en una mordida profunda. Las características. En cuanto a esta mordida profunda, vamos a tener una sobrecarga, y esto en muchas ocasiones viene asociado a problemas periodontales. Tenemos una tensión excesiva, llegan a causarse traumas, problemas funcionales, dolor en la articulación, incluso bruxismo. Entonces, estos pacientes deben ser atendidos a tiempo. En muchas ocasiones son pacientes que presentan, aparte de la mordida profunda, una mordida cruzada posterior, y estas caras vestibulares están completamente desgastadas. Entonces, estos pacientes, cuando nosotros le damos la solución, no solamente es estético, funcional, también todos sus problemas de articulación y todos los dolores que tienen terminan amándonos. Además es que su cara cambia muchísimo. Vamos a tener que, en cuanto a las características dentales, por lo general en la arcada inferior, hay apiñamiento y tienen, por lo general, los incisivos lingualizados. Vamos a tener que normalmente hay retroclinación de los incisivos superiores, va a estar asociado a una clase 2 y indudablemente va a tener lo que es un overbite aumentado. En cuanto a sus biomecánicas, esta es la que más tenemos. Bueno, siempre se piensa que si tenemos una mordida profunda vamos a hacer intrusión de los anteriores. Y aquí es cuando les digo que definitivamente necesitamos un diagnóstico adecuado. Todos los pacientes son, a pesar de que tienen características similares, sus situaciones son diferentes, sus causas son diferentes, por las cuales debemos tratarlo de manera diferente. Tenemos también extrusión de los dientes posteriores o del sector anterior e inferior. También tenemos lo que es la vestibularización de los dientes anterior-inferiores, que siempre tratamos de nivelar, lo que es la curva de Speed. Tenemos intrusión y extrusión combinada, que esta es una de las más comunes. Vamos a tener microtornillos. Los microtornillos llegaron para ser una excelente alternativa, bien sea que hagamos intrusión en el sector superior o en el sector inferior.
y la distalización. La distalización es sumamente importante. Aquí tengo un ejemplo con sliding hood, porque si nosotros tenemos un diente fuera de posición, que no tenemos una oclusión adecuada, nos puede generar una mordida profunda. En cuanto a los auxiliares que podemos emplear para el tratamiento de la mordida profunda, tenemos el biplate, que este en particular no me encanta, no me gusta mucho, es bastante incómodo para el paciente, además de que también se llena de alimentos y honestamente a mí no me encanta, es muy incómodo. El BiRAMS, que es el que yo recomiendo, realmente los pacientes que lo utilizan se adaptan bastante bien, son pacientes que no tienen problemas con la higiene, que sí les va a molestar un poco el no tener contacto en posterior, pero realmente se adaptan bastante rápido y no es algo que les cause problemas. El bypass, esto lo utilizan o se puede utilizar cuando tenemos algún diente que queremos instruir, realmente lo utilizo muy poco, yo soy más partidaria de hacer dobleces. El cementado más incisal de los brackets también se puede hacer de acuerdo al caso y el lip bumper también para corregir el problema del labio. En cuanto a los tratamientos, ahora vamos con lo más importante, que les voy a mostrar varios casos. Todo va a depender de lo que tenga el paciente. Les voy a hablar de un tratamiento con péndulo en el caso de distalización. También lo pueden hacer con sliding hood, los pueden utilizar con microtornillos, pero en este caso yo utilicé péndulo unilateral. Aquí podemos ver que el paciente tiene una mordida profunda bastante marcada, muy marcada. Y tenemos un premolar rotado, pero si nosotros vemos, el problema se presenta en este incisivo lateral superior derecho. Está fuera de arco, no tenemos el espacio adecuado para el canino y tenemos acá contactos prematuros y necesitamos extruir también un poco el sector posterior. Una vez que nosotros utilicemos una secuencia de arcos, si nosotros nos fijamos en la forma en la que están los molares, los premolares del canino, tenemos una pequeña curvatura. Cuando nosotros empezamos a alinear, vamos a corregir este problema, pero para ello necesito espacio. Si no tengo espacio, indudablemente no voy a poder tener la corrección. Entonces, en este caso en particular, utilicé un péndulo unilateral donde gané aproximadamente 4 milímetros y una vez que ya gané este espacio, bondié, coloqué un arco traspalatino, como lo podemos ver aquí en esta imagen, para mantener ese anclaje y liberé el apiñamiento. Como pueden ver, fíjense cómo está la mordida. Se levantó muchísimo la mordida, ya podemos ver los incisivos inferiores. Y aquí tenemos el resultado final. En este caso, les retrocedo la imagen, fíjense cómo tenía este borde, ¿sí? Aquí mejoré la posición y hice una ligera ameloplastia y vean qué lindo quedó. Este caso indudablemente tuvo extrusión en el sector posterior y distalización, ¿sí? La importancia del diagnóstico. Fíjense la comparativa de cómo estaba, no se veían sino un 10% y nada más los incisivos centrales inferiores. Y vean, al momento de generar el espacio y extruir el sector posterior, los resultados. Ok, hablemos de tratamientos quirúrgicos. En estos casos, cuando tenemos un paciente clase 2 cuya discrepancia es muy marcada, indudablemente estamos hablando de un paciente quirúrgico. Esta paciente, de hecho, la trataron de compensar y siempre presentaba la molestia. Tenemos, como se los mencioné, un incisivo inferior lingualizado, por lo general tenemos ese leve apiñamiento, los segundos molares fuera de posición porque le iniciaron su tratamiento de ortodoncia muy joven y no contemplaron que no estuvieran presentes los segundos molares y vean cómo me llegó la paciente y cómo estamos posterior a la cirugía ortognática. De frente no vemos tanto la discrepancia. Veamos su cefálica lateral, vean el overjet, si mal no recuerdo es de 13 milímetros. Vean cómo mejoran sus vías aéreas, muy importante. Un paciente clase 2 con una mordida profunda y que tiene este tipo de problemas, al momento de llevar la mandíbula hacia adelante va a respirar mucho mejor. Fíjense el cambio del perfil
¿sí? Y vean la discrepancia que tenía. Así fue como me llegó y vean una vez que lo tenemos lista para su ortodoncia prequirúrgica, esto fue previo a la cirugía, y vean los cambios faciales y dentales que tuvo la paciente. Ella mencionaba que inclusive por cómo tenía su mandíbula, no podía respirar bien y al tener este avance mandibular ella respira mucho mejor, lo cual se evidencia con la cefálica que les mostré. Pues bien, aquí tenemos su comparativa final. Ahora hablemos del MyoRace. El MyoRace me encanta. Yo de verdad lo recomiendo muchísimo, lo utilizo sobre todo en pacientes que están en crecimiento. Los resultados son maravillosos porque se puede ver este cambio y cuando el paciente se compromete, me estoy hablando del paciente en crecimiento, los niños son como, de verdad, como que muy juiciosos a la hora de utilizarlos. Entonces vamos a ver esta sobremordida, vean cómo estaba y vean cómo quedó una vez que finalizó. Bueno, esto es previo a la etapa de retención con el MyoRace. Fíjense dónde estaba su canino y cómo está ahora. Vamos a seguir viendo la evolución. Vean cómo tenía la mordida completamente profunda y vean el overbite, cómo lo mejoramos, tanto el overjet como el overbite. Fíjense aquí sus comparativas izquierdas, cómo embona bastante bien. Tiene pequeños detalles que si ya el paciente quisiera corregir estos detalles con tratamiento de ortodoncia es el adecuado y sus cambios de perfil. Increíble el cambio del perfil. De verdad el paciente cambió muchísimo. Y esto, aparte de que corregimos la clase 2, está sumado al crecimiento. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Esto no fue un paciente quirúrgico, es un paciente que se atendió en el momento adecuado para poder tener esta corrección de la clase 2 y levantar su mordida profunda. Fíjense cómo estaba la posición que tenía sus incisivos superiores e inferiores y el cambio que teníamos. Y aquí les muestro cómo levantamos la mordida y cómo ya tenemos más espacio para la erupción del canino y como les menciono, si el paciente quisiera, pudiera corregir esto con tratamiento de ortodoncia, pero va a ser un tratamiento de ortodoncia mucho más corto. Ok, el tratamiento de ortodoncia indudablemente es de elección en las mordidas profundas y también va a depender cómo nosotros vamos a llevar el caso. Les muestro. Este paciente tenía una mordida profunda, una mordida telescópica, tenemos una mordida cruzada posterior. Este es un paciente que de verdad fue muy colaborador con las elásticas. Fíjense cómo tiene su maxilar y su mandíbula. Es un paciente que yo le sugerí impactación en el maxilar superior, pero se negó a la cirugía. Veamos aquí. Acá en esta imagen de frente les muestro cómo yo levanté la mordida. Fíjense lo profunda que estaba. Esto fue el primer día del tratamiento de ortodoncia. Le puse rampas de mordida. Aquí solamente se ve una porque esta foto la tomé cuando el paciente me las tumbó. Pero tiene rampas de mordida, tiene bite bumps, para poder tener extrusión del sector posterior. Vean los resultados. Recuerden que acá para nada veíamos los premolares con la mordida cruzada. Se los retrocedo, vean cómo estaba y ahora vean acá en su progreso. Este es un paciente que terminó realmente en muy poco tiempo, un paciente muy colaborador. Vean su cefálica lateral, la inclinación dental y vean el final. Miren cómo está. Es un paciente que tenía un leve apiñamiento anterior inferior y de verdad que lo corregimos bastante bien. Los cambios del perfil. Es lo que les digo, son pacientes braqui que cuando nosotros aumentamos su dimensión vertical lucen mucho mejor y se ven, hasta ellos dicen, luco más atractivo. También depende mucho de la autoestima del paciente, ¿no? Ok, fíjense sus comparativas en la cefálica lateral y cómo estaba su mordida profunda y cómo logramos esta corrección. Les repito, esto no solamente utilicé rampas de mordida, también utilicé muchísimo elástico clase 2 y elásticos intermaxilares para descruzar la mordida posterior. Vean cómo estaba su overjet, su mordida profunda y cómo corregimos su overjet y su overbite. Ahora bien, este es un caso que nosotros lo vemos
como les mencioné, tenemos un contacto prematuro similar al paciente del péndulo y en este caso, a pesar de que tiene un contacto prematuro en el lateral, lo que más importancia, más relevancia tiene es que tiene un apiñamiento anterior inferior. ¿Qué necesito yo aquí? Levantar la mordida, generar extrusión y proclinar para corregir esta mordida profunda, porque no es un paciente clase 2, ¿ok? Entonces, coloqué rampas de mordida y vean el cambio que tuvo el paciente. Aquí sí tuve extrusión en el sector posterior y proclinación anterior inferior. Vean cómo culminó el paciente. Tenemos la comparativa de cómo inició, cómo culminó, al igual que su fotografía de perfil derecho, que nos puede decir la oclusión, como seguimos con la clase canina, pero corregimos con una proclinación y con extrusión del sector posterior. Pues bien, esta paciente, fíjense cómo tiene su línea media desviada, tenemos clases caninas que vamos a hacer aquí, fíjense la retroclinación que tenemos. Cuando nosotros tenemos este tipo de casos, tenemos que indudablemente levantar la mordida y proclinar. Fíjense acá cómo esto es un progreso, esta paciente no está terminada. Esta paciente tiene mucho apretamiento, es una paciente joven, tiene mucho apretamiento, menciona que tiene dolor en la articulación. Cuando le coloqué las rampas de mordida para levantar la mordida, ella mejoró muchísimo, claro, porque no tenía contacto y no le molestaba. Ahora tenemos los contactos en oclusal y para nada le molesta. Ella dice que está bastante bien. En algún momento cuando tiene episodios de estrés, que tiene apretamiento, dice que le molesta, pero nada que ver como ella estaba anteriormente. Y fíjense que ella, a pesar de que tiene acá espacios, tiene un leve apiñamiento en la arcada inferior, simplemente con corregirlo. Vuelvo y repito, es muy importante el diagnóstico. Aquí utilicé mucho elástico de línea media, corregí el apiñamiento anterior inferior, hice extrusión del sector posterior y aquí les muestro un progreso. Ya tenemos corregida lo que es sus líneas medias y ya de verdad que la paciente no refiere molestia como tenía anteriormente. Fíjense la comparativa de cómo llegó y cómo está actualmente. Este es un caso que de verdad se los traigo, es un caso crítico, lamentable de mala praxis, le hicieron extracciones inadecuadas, esta paciente no requería de las extracciones que le hicieron y trataron de cerrarle a fuerza el espacio de estas extracciones. Fíjense del lado derecho el problema que tenemos, la inclinación que tienen los molares, fíjense cómo están. Obviamente esto nos trajo una mordida profunda, ella no refería que tenía mordida profunda ni que estaba en esas condiciones, sí mencionaba que tenía un leve apiñamiento. Vean, para nada líneas medias. Ella en particular tiene un canino en el paladar. Fíjense la posición que tiene este premolar. Este premolar está en la posición del canino y miren cómo está la encía acá. Indudablemente retiré todo este tratamiento, limpié. Utilicé la tracción que habían tenido en el canino. Otra cosa importante que quiero hacerles mención es el exceso de resina que tenía. De verdad que ella se sentía muy incómoda, tenía mucho empaquetamiento de alimento. Vean cómo está la inclinación que tienen ambos molares. Esto es muy complicado de corregir. Ahora bien, retiré el tratamiento, se le hizo limpieza, la dejé descansar. Esta foto está al revés, una disculpa. Y vean dónde está la posición del canino. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llevar este premolar a su posición y empezar a traccionar lo que es el canino. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, los molares están en buena posición del lado derecho ahorita. Del lado izquierdo sí necesito un poco de extrusión. Entonces vamos a hacer un poco de extrusión. Fíjense cómo ella estaba y vean el progreso. Esto es una paciente que aún no he terminado. Utilicé muchísima elástica y no utilicé rampas de mordida, simplemente secuencia de arco.
Primero mondí en la arcada superior, estuve aproximadamente 6 meses en la arcada superior para poder darle lo que es la inclinación adecuada a los molares y posteriormente coloqué la ortodoncia en la arcada inferior y empecé a utilizar elásticos intermaxilares, como los ven acá, para la corrección. Acá que ven este open coil es que estoy generando el espacio para el canino, ya está el premolar en su posición y aquí coloqué un microtornillo para la tracción del canino. Vean la comparativa, cómo ya levantamos la mordida, sus líneas medias, vean la lateral, fíjense la posición de los molares que es sumamente importante. Este caso, como les mencioné, no lo he culminado, más adelante se los voy a mostrar porque de verdad que es una paciente que duró mucho tiempo con tratamiento de ortodoncia, un tratamiento inadecuado, extracciones inadecuadas, tuvo bastante pérdida de hueso, se le hicieron sus raspados, es una paciente que estuvo a la par con periodoncia y logramos levantar la mordida con secuencia de ERCO y elásticos intermaxilares. Como pueden ver, hay 1001 maneras de lograr levantar la mordida, todo va a depender de lo que presente el paciente. Fíjense la comparativa, cómo estaba acá, esto fue una vez que ya se le hicieron sus raspados, vean cómo ya tenemos la clase 1 canina. Las comparativas de frente, como ella llegó acá al momento de que se le retiró el tratamiento, hicimos una pausa y cómo está hoy en día. Esto que vemos acá es el microtornillo que estoy utilizando para la tracción del canino. Y pues bien, como les menciono, todo va a depender de lo que presente el paciente. No es una receta de cocina como todos los tratamientos de ortodoncia, que si tenemos mordida profunda necesitamos intrusión anterior y extrusión posterior. Podemos utilizar distalización, podemos utilizar elásticas intermaxilares. Podemos simplemente con una secuencia de arco y elásticos poder corregir esta mordida profunda. Así que espero que esto les sirva de mucha ayuda y orientación en sus casos. Soy Giovanna Campolargo y nos vemos en un próximo video. Bye.